De tu palabra, Señor, una enseñanza que tú has colocado en su corazón, en su mente, en su pensamiento, Señor, para darnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo como guianza, como enseñanza, como que sea tú, mi Dios, el que nos enseñe a través de él, y que haya sabiduría, que haya paz, que haya entendimiento, pero sobre todo, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta nuestros corazones y hacer raíz y poder dar fruto, Padre, que es lo más importante. Por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los que están acá, María, Esteban y todos los demás, Pastor Ernesto, Daniel, que lo escucho por allí, Yuri, y que podamos salir entendidos acá, cada uno de tu palabra. Y gracias, Señor, por la vida del Pastor Ernesto. Bendícelo, Señor, y gracias por el tiempo que él toma para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo hermoso, la cual tenemos todos los lunes y siempre he enseñado a nuestra gente que siempre estaremos listos para impartir una palabra cuando esa palabra se ha revelado a nuestros corazones, cuando es vida, es una verdad en nuestras vidas. La estamos viviendo aún en medio de nuestros procesos, debilidades, errores, pero estamos viviendo la palabra, estamos como ya listos para ser impartida a otras personas. Y lo otro es que siempre lo he dicho, siempre cuando nos exponemos a una palabra, lo que Dios espera de nosotros es que demos fruto en el marco de la exposición de esa palabra. Es decir, tenemos un compromiso, pues, cada vez que aprendemos, cada vez que profundizamos en Dios, en su palabra, el compromiso es dar fruto basado en esa palabra que estamos recibiendo. Y como siempre, bueno, quiero comenzar con un pensamiento. Decía que es un tema bastante, un poquito controversial porque no es para nadie secreto de que hoy en día la temática religiosa dentro del marco de las diferentes acepciones de redes sociales es muy polémica. Todo el mundo polemiza en redes sociales acerca del tema religioso. Y uno de los temas bastante álgido es el tema del concepto apostólico, ¿no? Yo quiero que usted subraye esa palabra apostólico o la frase concepto apostólico. Y vamos a dilucidar en esta noche, a la luz de la palabra, un poco lo que realmente significa la naturaleza apostólica, ¿no? Como siempre, voy a comenzar con un pensamiento que se establece como la premisa para construir en esta noche, de acuerdo al tema que estamos tocando, ¿no? Y dice de la siguiente manera, la iglesia no es apostólica porque tenga establecido un apóstol. La iglesia no es apostólica porque tenga establecido un apóstol en oficio. La iglesia es apostólica por naturaleza y por identidad. Yo quiero que mantenga ese pensamiento, ¿ok? Porque es importante entenderlo. No, las congregaciones, las iglesias locales no son apostólicas porque contengan un apóstol. Son apostólicas por naturaleza y son apostólicas por identidad. Y es dentro de esa identidad y dentro de esa naturaleza que el Señor constituye a hombres que van a llevar a cabo el rol apostólico dentro del ministerio. ¿Ok? Sí estamos claros con el pensamiento. Lo voy a repetir porque quiero que quede claro en sus mentes, que quede como un eje posicional. La iglesia no es apostólica porque contenga un apóstol. La iglesia es apostólica por naturaleza divina, por identidad divina. Y es dentro de esa identidad y es dentro de esa naturaleza que el Señor constituye a personas en el oficio apostólico. ¿Ok? Entendiendo este pensamiento, fíjense bien muchachos, entendiendo bien este pensamiento, voy a considerar algunos tips importantes como de manera introductoria, ¿no? Entonces, y lo vamos a establecer desde el apóstol Pablo, desde el pensamiento del apóstol Pablo como perito arquitecto, y eso lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo se establece en una de sus cartas como perito arquitecto, ¿ok? Lo primero que vamos a entender desde el pensamiento o desde el concepto apostólico es lo siguiente. Número uno, entender
que lo que voy a hacer yo, Ernesto Rodríguez, dentro de la obra del Señor, no lo define el propósito divino. No, lo que yo voy a hacer no lo define mis motivaciones, no lo define mis intenciones, no lo define mi quizás manera o forma correcta de pensar, no lo define mis criterios humanos, no lo define mi razonamiento lógico. ¿Ok? Entender, número uno, yo debo entender que lo que voy a hacer en la obra del Señor lo define su propósito y no mi propósito, número uno. Se trata del propósito de él, no del mío. ¿Ok? Eso es importante entenderlo porque Dios solamente está, y esto puede anotarlo en su pensamiento, Dios, no Dios te no vemos, está, perdón, no te vemos, estás apagado. perdón, sí, pero sí me escucharon todos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces número uno, entender que lo que voy a hacer en la obra del Señor lo define su propósito y no mi propósito. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios no está comprometido con mi proyecto. Dios está comprometido con su proyecto. Dios no está comprometido con mi intención o con mi buena motivación. Dios está comprometido con lo que nace de su corazón. Entonces, número uno, y es importante concebirlo bastante profundo, entender que lo que yo estoy haciendo o lo que yo voy a hacer en la obra del Señor lo define su propósito y no mi propósito. Número uno. Número dos, número dos, el propósito y la edificación obedece siempre a un diseño divino. Y recordemos esto, y esto es muy sutil dentro del marco de la praxis ministerial, donde Dios establece un diseño, Satanás establece un antidiseño. ¿Ok? Donde Dios establece una intención original, el diablo trata de simular esa intención original, de tal manera que hay que entender que el propósito y la edificación de la iglesia obedece a un diseño divino. Y esto es interesante porque también quiero que lo noten en sus pensamientos, todo aquello que comienza en un antidiseño se corrompe en el tiempo, no perdura. Todo aquello que se establece o se fundamenta en un antidiseño dentro de la obra de Dios está sujeto a corrupción, se deprecia, es voluble, es completamente efímero y termina desapareciendo en la temporalidad de la vida. Entonces tenemos que garantizar que el propósito y la edificación de la iglesia o de la obra del Señor siempre, indefectiblemente, obedece a un diseño divino. Número dos, estamos introduciendo. Número dos, número tres, por favor. Número tres, solo podemos edificar correctamente si estamos entendiendo los planos. ¿Ok? Y estoy usando la analogía de los planos porque realmente lo que quiero decir, lo que quiero expresar es que debemos tener ámbitos de entendimiento. Yo debo conocer como edificador, yo debo conocer bien el protocolo, debo conocer bien el manual de procedimiento, que es su palabra. Debo tener profundidad de entendimiento, de revelación. Entonces, número tres, solo podemos edificar correctamente si estoy entendiendo el manual de procedimiento divino con que Dios edifica su iglesia. Y número cuatro, cuando entienda esto y escúchelo bien, cuando entiendo los planos, ese entendimiento de los planos me califica no como el dueño de la edificación. No somos dueños de la edificación, nos convertimos en colaboradores de Dios para el avance del Evangelio. ¿Ok? Entonces no somos dueños de nada, somos simple y llanamente administradores, somos gestionadores y somos mayordomos de la gracia que por su misma gracia Él ha depositado en nuestros corazones. De tal manera que cuando yo entiendo en revelación, cuando entiendo en iluminación los planos, es decir, el manual de procedimiento divino, entonces ese manual no me califica como dueño, sino que me califica como colaborador. Yo quiero que repita conmigo la palabra
colaborador, o mejor dicho, la frase, me califico como colaborador. Me califico como colaborador, tío. Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a recapitular porque quiero que quede bien en su mente porque hay poder en la repetición. Ok, cuando se trata de la verdad se maneja en dos variables importantes. La verdad se dosifica y la verdad se repite. Entienda esto, la verdad se dosifica y la verdad se repite. Hay poder en el repetimiento. Por eso el apóstol Pedro le decía a la iglesia, no me cansaré de decirles las mismas cosas, aunque ustedes las sepan, hasta que sean cimentados en la verdad presente. Entonces, número uno, entender que lo que voy a hacer en la obra lo define su propósito y no mi propósito. Número dos, el propósito y la edificación obedece solamente a un diseño divino. Número tres, solo podemos edificar correctamente entendiendo los planos de Dios. Y por supuesto, cuando entiendo los planos divinos, ese entendimiento me califica solamente como un colaborador con Dios para el avance del Evangelio. Quiero ver, hermanitos, si me están entendiendo, por favor. Quiero ver, hermanitos, para que me animen. Amén. Entonces, fíjense bien, hay un texto bíblico que quiero plasmarlo en este momento, que para mí da mucha ilustración y mucha claridad. En Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, el apóstol Pablo expresa, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Repita conmigo en su mente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero de todo el texto, de los 4 versículos que hemos leído, de los 3 versículos que hemos leído, quiero que el versículo 20 quede posicionado. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Lo primero que vamos a entender, basado en este texto bíblico, es que la expresión, escuche bien esto, y es muy importante, la expresión edificado sobre el fundamento de los profetas, o mejor dicho, de los apóstoles y profetas, se refiere, número uno, a los apóstoles que fueron testigos presenciales y oculares del Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. No está hablando de los apóstoles en general, en todas las edades y en toda la historia. Se está refiriendo específicamente, cuando habla del fundamento de los apóstoles, está hablando de lo que los primeros apóstoles, los 12 apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, que nace como un abortivo en 1 Corintios 15, versículo 8, donde él expresa que como abortivo Dios lo hizo apóstol. Bueno, el fundamento de los apóstoles básicamente se refiere a lo que los 12 apóstoles, testigos presenciales y oculares, vieron en Jesús, lo que ellos escucharon, lo que ellos vieron en Jesús, sobre esa información que se convirtió después en entendimiento y en revelación para ellos, es el fundamento con que Dios edifica su iglesia. Entonces, número uno, la expresión edificados sobre el fundamento de los apóstoles, son los apóstoles testigos oculares y presenciales de la vida terrenal de Jesús, incluyendo el apóstol Pablo. Y los profetas, que habla Efesios capítulo 2, 20, los profetas fueron los profetas de la antigua dispensación. Todos aquellos profetas como el profeta Jeremías, el profeta Isaías, Daniel, Ezequiel, profetas mayores y menores, ellos profetizaron acerca del advenimiento o el cumplimiento mesiánico que se cumple en Cristo, en el Nuevo Testamento, que fueron los profetas hasta Juan. Por eso la palabra dice que los profetas llegaron hasta Juan, pero se está refiriendo a los profetas que profetizaron, valga la redundancia,
acerca del advenimiento del Cristo, del cumplimiento mesiánico, que se da literalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ¿no? Entonces, en primer lugar, la iglesia se edifica sobre el fundamento de los primeros apóstoles y sobre el fundamento de los primeros profetas. ¿Ok? Sí estamos allí, ¿verdad? Ahí estamos, hasta ahí te Entonces, sigo, tío. Voy bien. ok, bien, perfecto, me contenta mucho eso. Entonces, fíjense bien, quiero decir, y lo debí haber dicho al principio, pero la iglesia moderna, o la iglesia posmoderna, o la iglesia que está ahorita en la palestra, la iglesia no tiene un problema de fundamento. De hecho, la iglesia nunca ha tenido un problema de fundamento, porque el fundamento no es un concepto teológico, el fundamento no es un concepto dogmático, ni es un concepto doctrinal. El fundamento de la iglesia es una persona y se llama Cristo. Y si es Cristo, entonces la iglesia no tiene, el conflicto de la iglesia no es acerca del fundamento, el conflicto de la iglesia es un asunto de edificación. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a entender que cuando hablamos de la edificación de la iglesia, tenemos que valorar sobre qué fundamento yo, Ernesto Rodríguez, estoy edificando. Y es una pregunta que cada uno de nosotros en esta noche, que estamos conectados por el Espíritu Santo de Dios en esta reunión santa, debemos preguntarnos a manera reflexiva y a manera meditativa sobre qué fundamento yo estoy colaborando con el avance del Evangelio. ¿Ok? No es una pregunta para que la conteste, pero sí es una pregunta para reflexionar sobre qué fundamento yo estoy edificando y cómo yo estoy edificando, porque en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, Pablo lo expresa claramente. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Lo voy a repetir, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De tal manera que si hacemos un diagnóstico generacional de la iglesia, no vamos a dar cuenta que el conflicto realmente de fondo de la iglesia no tiene que ver con el fundamento. El problema tiene que ver con los santos o los hijos de Dios o las hijas de Dios que estamos edificando sobre el fundamento. Y de ahí viene la pregunta reflexiva y meditativa sobre de qué manera yo estoy edificando encima del fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Entonces, el fundamento es sólido. Cristo es el fundamento de la iglesia y ese fundamento no puede ser alterado. Ese fundamento no puede ser modificado. Ese temperamento no es desde mi buena intención humana, por decir de alguna manera. No es desde las costumbres que yo aprendí en el pasado, en otros ministerios. No es sobre las tradiciones de los hombres. No es desde el concepto del legalismo. No es desde el pensamiento religioso. Es solamente desde la vida de Cristo. Cristo es el fundamento y quiero que eso quede claro, que Cristo es el fundamento, por lo tanto, el fundamento es un acto soberano de Dios, pero edificar es un acto de mi soberana voluntad. Lo voy a repetir. El fundamento lo pone Dios y es un acto soberano de Dios, es Cristo mismo. Así que no hay problema con el fundamento. Ahora, la edificación sí tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi naturaleza humana. ¿Ok? Dios me está usando, pero para yo poder edificar correctamente, yo debo saber correctamente cuál es el diseño y cuáles son los planos que voy a usar para ser colaborador con Dios para el avance del Evangelio. Quiero ver manos levantadas si todos me están agarrando, si todos me están siguiendo. ¿Ok? Te sigo, tío, Entonces, pero estoy un poquito perdido en esa parte de la edificación. O sea, entonces la pregunta sería,
¿qué estamos edificando y por qué hay tantas edificaciones tan distintas si el fundamento es Cristo? Bueno, exactamente, porque cuando el ser humano, el hombre, en su naturaleza caída y en su pensamiento caído, el hombre comienza a salirse de los parámetros bíblicos, de la correcta interpretación de la palabra, cuando se sale de la línea de comunión con Dios, de la intimidad con Dios, de profundizar en el carácter de Dios, el hombre comienza a convertirse en una fábrica de inventos, ¿ok? Entonces hay un sincretismo religioso de conocimiento, de intelectualismo ligado con ciertas verdades bíblicas y nacen las corrientes heréticas. Entonces, hay mucha gente que está predicando de manera muy honesta, de manera muy sincera, pero están edificando sobre el fundamento que es Cristo, pero de la forma incorrecta, ¿no? Por eso estamos hablando, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Ok? Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Ujú. alinearnos al pensamiento de Dios es alinearnos a su palabra, es alinearnos al correcto entendimiento de su palabra. Ahora bien, me llama la atención la palabra edificados que usa el apóstol Pablo, que es la palabra en el griego oikoidomeo, que implica un proceso y no solamente un evento. Implica un proceso, o sea, significa literalmente la acción de crecimiento y desarrollo progresivo sobre un fundamento sólido con el fin de ser fortalecido. Es decir, tiene que ver con incremento, tiene que ver con progresividad, tiene que ver con continuidad en la vida, ¿ok? Y entonces, en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de incremento, de entendimiento de Cristo en mi vida, muchas veces validamos más nuestras propias emociones, nuestras propias experiencias, nuestros propios conceptos racionales, nuestra propia lógica humana y comenzamos a desviarnos de alguna manera de la verdad eterna y comienzan a comenzar a generarse las diferentes distorsiones que existen hoy en día que todos conocemos. Entonces, si nosotros hacemos, cuando decía que la palabra edificado es la palabra oikoidomeo, que implica proceso y no implica no solamente evento, es porque la naturaleza humana está como más adherida a los eventos que a los procesos. En todos digamos, las esferas integrales del ser humano, al ser humano le gusta más lo fácil y dentro del marco del ministerio, del marco de la iglesia, los miembros de la congregación generalmente son más dados a los eventos que a los procesos. Y lo que lamentablemente, lo que la palabra me dice a mí, es que cuando Dios nos usa como edificadores o colaboradores, estamos hablando de un proceso de entendimiento, de un proceso de edificación, de un proceso de construcción. Y eso implica tiempo, esfuerzo, sacrificio, implica dejar de hacer cosas que eran importantes para llegar a ser entonces lo necesario que es para Dios. Por ejemplo, nuevamente, si nosotros hacemos un diagnóstico generacional, entonces que tenemos una iglesia o tenemos una congregación que queremos ser bendecidos, pero no edificados. Estamos viviendo, corriendo sobre la bendición, tratando de alcanzar la bendición, porque la bendición desde la óptica humana para nosotros es un evento, un lugar donde vamos a ser bendecidos, pero casi nadie quiere ser edificado, porque edificado implica proceso, edificado implica un tiempo discipular, edificado implica un incremento diario en el cual tengo que sacrificar cosas personales por la causa de Cristo. De tal manera que entonces tenemos una iglesia que quiere ser bendecida, pero que no quiere ser edificada. Queremos eventos y no queremos proceso. Anhelamos sucesos, anhelamos experiencia, pero subestimamos ser formados por Dios y por los líderes espirituales que Dios ha puesto para la edificación de la iglesia acá en la tierra.
Y eso vamos a hablar, en un momento vamos a hablar sobre eso, si nos queda el tiempo. Entonces, bueno, sencillamente voy a seguir de alguna manera remachando lo que siempre hemos establecido en estos grupos discipulares. Corremos el riesgo de llenar auditorios de gente congregada, gente muy bendecida, gente muy prosperada económicamente, pero gente que no está siendo edificada. Y yo creo que sin subestimar lo anterior o lo primero, yo creo que ser edificado es importante porque cuando estoy edificado puedo yo experimentar la vida abundante que solamente Cristo ha prometido. Esa vida abundante que me hace caminar en victoria y me hace caminar en conquista todos los días de mi vida. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el concepto de edificación? ¿Cuál es el concepto de edificación desde la concepción del pensamiento de Dios? ¿Ok? Y para Dios, la edificación de su iglesia se resume en una frase muy sencilla. Es el incremento de Cristo formado en la vida de las personas. Es el incremento de Cristo formado en la vida de las personas. Y estamos hablando de poder clarificar el concepto apostólico. Y el concepto apostólico está casado directamente con lo que es la particularidad de la edificación de su iglesia. Entonces, aquí la praxis del ministerio juega un papel importante, las 5 gracias ministeriales de Efesios capítulo 4. ¿Ok? Las 5 gracias. Es decir, cuando el Señor dice en Efesios 4:13 que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, estas son las 5 gracias que Dios estableció en su palabra para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. ¿Ok? Para un propósito único. Y el propósito único de las 5 gracias ministeriales está en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este versículo deberíamos conocerlo de memoria y repetirlo todos los días, porque ese es el objetivo, es el propósito fundamental de las 5 gracias ministeriales. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto acá en la concepción del pensamiento bíblico no es el significado de perfección en la cultura occidental. La palabra perfección significa estar en proceso de crecimiento todos los días, estar intencionando ambientes de luz todos los días. Hay debilidades y hay debilidades. Hay situaciones no correctas, hay pasiones desordenadas muchas veces, sí las hay, pero estoy intencionando crecer cada día. Esa es la palabra perfección en la Biblia. Estar introducido en ambientes de perfeccionamiento cada día, a fin de ser mejor y a fin de que cada día mi naturaleza vieja esté desapareciendo para que emerja la nueva creación según la imagen en Cristo el Señor. ¿Ok? ¿Cómo estamos allí? Pero yo Entonces, estoy en todavía Corintios 3:10, tío. Estoy ahí Dios, pensando en eso. ¿qué quiere que te aclare? poderoso. Ok. Estoy todavía allí porque ya nos estamos metiendo, pero me llama la atención lo que dice que cada quien vea cómo edifica, si lo escuché bien, lo que dice eso. Sí. ¿Qué Entonces, querías saber en cuanto a ese concepto? ¿Qué querías saber? creo que tengo un choque allí, porque eso, con esas palabras, no sé si nos podemos ir un poquito más a lo que esas palabras significan en la realidad. Porque entiendo que cada quien vea cómo edifica, me hace pensar que cada quien vea cómo lo hace y, y bueno, está gratis para todo el mundo, pues como que todo el mundo haga lo que quiera, algo así. Eso Bueno, es lo que me hace pensar. te voy a tratar de dar una claridad de acuerdo a mi nivel de entendimiento.
Todas las cartas del apóstol Pablo, todas, en absoluto, todas las cartas del apóstol Pablo, todas están escritas en función de atender un conflicto puntual y existencial de la iglesia neotestamentaria. Y todas sus cartas siempre están hablando de progresividad en entendimiento, de iluminación, de renovación de la mente, está hablando de no conformarse al mundo, siempre está hablando de un proceso, nunca está hablando de una meta en sí mismo, ¿ok? Entonces, el asunto de la edificación, por eso decíamos al principio, Esteban, que el hecho del fundamento es un acto de Dios, porque es su Hijo, Cristo es el fundamento, en la cual no hay un tipo de injerencia humana. Dios Padre puso el fundamento que es Cristo, pero la edificación tiene que ver con mi decisión. O sea, yo voy a edificar de acuerdo a mi nivel de entendimiento. Entonces, lamentablemente, no es que la gente quiera edificar lo que le da la gana, sino que muchas veces yo tengo un nivel de entendimiento muy bajo de la palabra, de su interpretación, y de acuerdo a mi capacidad de entendimiento, yo voy a edificar. Y está bien, pero no está totalmente bien. Yo debo cada día tratar de ser más exacto, de ser más preciso, de estar más cercano a la verdad absoluta que es Cristo, para que cuando yo me convierta en colaborador con Dios para el avance del Evangelio, bueno, cada día tenga mayor exactitud y mayor precisión en su palabra. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Entonces, cada quien mire cómo solidifica. Es una expresión, hasta yo pudiera llamarla narrativamente irónica. O sea, cada quien va a edificar de acuerdo a su nivel de entendimiento. Pero no es que Dios tenga varios niveles de entendimiento. Dios es una medida exacta. Y por eso entonces, eso nos desafía a nosotros cada día entender más. Por eso el entendimiento es progresivo. Cada día yo estoy tratando de avanzar y avanzar en entendimiento porque necesito ser más exacto, porque a la gente a la cual yo voy a impartir, esas personas se van a convertir al final del camino en el producto final de acuerdo a mi nivel de entendimiento. Ok, ok. Bueno, Ok, sí, sí, Daniel. voy por allí. Tío, te iba a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué opinas de como la creencia de que también Dios da una revelación o un enfoque particular a cada congregación, tal vez? O sea, porque no sé si de pronto como que los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que a veces escuchas como prédicas de una iglesia, por ejemplo, Marcos Brunet habla mucho del plan de Dios, entonces otras iglesias hablan, o están como un poco más orientadas a otra temática, como no sé, tal vez las emociones y la gestión interior. Entonces es como que, ¿qué opinas como de que a cada quien también se le ha entregado una revelación particular? ¿Cómo lo ves en cuanto a esto de la edificación, tío? Bueno, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Te voy a tratar de dar una respuesta igualmente desde mi óptica de entendimiento. Gracias, tío, gracias, Daniel. Dios no tiene, Dios tiene solamente un diseño global. La iglesia, su cuerpo, que es su iglesia, fluye, se desarrolla y crece en un diseño global. ¿Ok? Y cada uno de nosotros, como casas ministeriales, como casas congregacionales, o pudiéramos llamarle casas locales, tenemos una porción de ese diseño. ¿Ok? La revelación de Dios es corporativa, pero no es corporativa desde la óptica de congregaciones locales, es corporativa desde la óptica de su cuerpo, de la revelación de cuerpo, de la Iglesia Universal. De tal manera que hay la visión global de Dios, pero yo debo asegurarme, como casa local, como congregación local, debo asegurarme que la porción que a mí me ha sido revelada es la parte fundamental que da complemento al diseño global. ¿Ok? Ese es el reto que tenemos. Y para yo clarificar, para yo
poder deducir de que mi porción de revelación que Dios me está dando es el complemento del diseño global que Dios tiene para su cuerpo. Y no es y que no sea parte de mis propias emociones, de mis propias experiencias, de mis propias expectativas. Ya decíamos al principio que Dios no está comprometido con lo que a mí me parece, Dios no está comprometido con lo que a mí me parece que es la visión mía particularmente, que está muy de moda ahorita. Simplemente yo debo asegurarme en intimidad con Dios de que la porción que estoy recibiendo como revelación sea parte, es como un rompecabezas, sea parte o sea complemento de la revelación corporativa de cuerpo que Dios está trayendo para su iglesia aquí en la tierra. Ahora, yo no puedo convertirme en un juez de nadie en absoluto y decidir que iglesia tiene una porción genuina y real del diseño global y quién no la tiene. Yo creo que es un asunto de cada hombre y mujer. Tú ponías el ejemplo, sobrino, de Marcos Brunet, y Marcos Brunet enfatiza mucho la gracia, enfatiza mucho la revelación del nuevo pacto y la intimidad, todo ese tipo de aspectos, y creo que es una enseñanza muy sana, completamente sana, y creo que está enmarcada dentro de la revelación del diseño global de Dios. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como iglesia locales o congregaciones locales es entender que si la porción que estoy gestionando, la porción que estoy administrando, es parte o es complemento del diseño global de Dios para la humanidad. Ese es el desafío que tenemos y hacia allá vamos caminando. Amén. Gracias, tío. Ok. ¿Puedo seguir con la clase? Sí. Ok, entonces, ¿qué quiero que entendamos? Porque ahorita hablar de apóstoles es complicado hablar sobre el apostolado, y ya lo he dicho en varios pensamientos, que el hecho de que algunos líderes de buena intención y algunos otros no con muy buena intención hayan corrompido el concepto apostólico, no significa que el apostolado no sea una verdad de Dios. El apostolado es una verdad de Dios. Y ya lo leímos en Efesios capítulo 4:13. Él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, yo quiero hablar un poquito de las dos gracias primarias. Y después me hacen la pregunta porque quiero introducir bien este tema. Yo sé que van a surgir algunas preguntas, pero la palabra leíamos arriba en 1 Corintios 3:10, ¿verdad? Perdón, en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿ok? Siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. Ahora bien, esa expresión, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, significa una cosa importante. Cristo sigue siendo el fundamento. Ujú. Cristo es el fundamento. Y que los apóstoles y profetas son los oficios y las gracias primarias que se postulan como fundacionales. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es que tanto apóstoles como profetas, dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, son gracias fundacionales. ¿Ok? Luego viene lo demás, luego vienen evangelistas, luego vienen pastores y maestros, ¿ok? Entonces, yo escribí hoy en las redes sociales un post que decía, una cosa es ser el fundamento y otra diferente es poner el fundamento. Y eso hay que entenderlo. Pablo no está diciendo que los apóstoles son el fundamento. Pablo no está diciendo que los profetas son el fundamento. Pablo está diciendo que los apóstoles y profetas, ellos recibieron del fundamento como enseñanza primaria y se convierten en gracias fundacionales. Por eso dice, la iglesia será edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, una cosa es ser el fundamento, que es Cristo, y otra cosa muy diferente es poner el fundamento
para que otros miren cómo edifican. Entonces, los apóstoles y los profetas, ellos establecen a Cristo para que luego la iglesia sea edificada. Por ejemplo, Esteban, tú eres ingeniero, ¿verdad? Sí, Ok, más o menos hay una, no similitud, pero hay sí una relación bien enfática entre el arquitecto y el ingeniero. Pero cuando se va a edificar un edificio, voy a poner un ejemplo analógico, práctico. Cuando se va a edificar un edificio, y corrígeme si no estoy bien, porque no soy constructor, no soy albañil, no soy ingeniero, ni mucho menos arquitecto. Cuando se va a edificar un edificio, antes de poner el fundamento, primero se debe cavar en la tierra firme a fin de garantizar que el fundamento quede de forma correcta y garantice la sobreedificación. es correcto. Es decir, antes de poner el fundamento, hay personas que van a cavar el hueco, Correcto, correcto. coloquialmente, folclóricamente. Sí, sí, tal cual, tal Bueno, cual. Esa es como la analogía entonces, de los profetas y los apóstoles. entonces voy a decirlo de manera figurativa. Los que cavan el hueco son los apóstoles y los profetas. Ellos ponen el fundamento que es Cristo y los demás van a mirar cómo se edifican de acuerdo a su nivel de conocimiento y de acuerdo a su nivel de entendimiento. Por ejemplo, piensen esto, el propósito, el propósito de las dos primeras gracias de Efesios 4:11, apóstoles y profetas, es de forma analógica cavar, aquí hice algunas anotaciones, implica cavar, implica ahondar, implica profundizar para colocar la piedra del ángulo, la cual es el fundamento. Apóstoles y profetas es una gracia fundacional y de funcionabilidad. Entonces, cuando yo entiendo esto, que la gracia de apóstol y la gracia de profeta son gracias fundacionales, entonces no me está hablando el apóstol Pablo de títulos. El apóstol no tiene que ver con títulos. El apóstol no tiene que ver con créditos. No tiene que ver con un concepto de jerarquía. No habla ni siquiera de asuntos de se me fue la palabra, de autocracia. ¿Ok? Me está hablando de un oficio ministerial. Me está hablando de un oficio ministerial. ¿Por qué están de primero? Porque son gracias fundacionales. No sé si me estoy explicando. Ellos aparecen de primero porque el orden determina gobierno. Y no gobierno desde la mente humana. No, el orden determina gobierno desde la mente de Dios en términos de funcionabilidad, en términos de productividad, en términos de propósito, en términos de destino. Entonces, orden define gobierno. ¿Ok? Entonces, la gracia no habla de títulos, no habla de jerarquía, más bien me está hablando del apostolado y del profeta como un concepto de oficio primario y de un asunto de gobierno. ¿Ok? Cristo es, voy a leerlo textualmente. Cristo es el fundamento, pero también es la piedra angular. Este principio es vital para entender este principio es vital para entender que el que determina la dirección es Cristo en la edificación. Yo quiero pedirte un favor, Esteban, tú que trabajas con la construcción, tú has leído acerca de lo que significa la piedra angular en la construcción. Muy poco, la verdad, muy poco. Lo que puedo entender de la piedra angular es que volviendo a la redundancia, es el fundamento, es esa piedra que va en la esquina, que es la única que da la forma como tal, pero puedo estar equivocado allí. He leído muy poco sobre eso. Sí, y básicamente en las construcciones antiguas. Ujú, Entonces, exacto. es como que la piedra que determina la dirección de toda la edificación que se va a hacer. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el Señor Jesucristo se postula como el fundamento, pero también se postula como la dirección de la edificación. Es la piedra de esquina que determina la dirección correcta en la edificación del edificio y produce estabilidad en la construcción.
La piedra angular es la que establece la dirección de toda la edificación. ¿Ok? Entonces, Pablo está haciendo como que una analogía, ya hablándolo de esta manera. El apóstol Pablo es un perito arquitecto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo como perito arquitecto pongo el fundamento primario basado en la piedra angular, basado en la dirección de la piedra angular. Él establece el fundamento, él pone a Cristo, ¿ok? En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ok. Entonces, la palabra, de hecho, la palabra arquitecto en el griego, y creo que lo expliqué en uno de los discipulados iniciales, es la palabra arque o la palabra archi en el griego, significa el que trabaja con diseños primarios, como el arquitecto, pues, ¿ok? Es como que el que pone el principio de la edificación. En el caso del significado bíblico, es el constructor o artesano que responde a la planificación y construcción de un edificio. ¿Ok? Entonces Pablo lo que está diciendo es que él como perito arquitecto, desde el concepto espiritual, él pone el fundamento, ¿ok? Para que otro edifique encima, pero nos da una exhortación reflexiva y meditativa, pero cada quien mire cómo sobreedifica. De allí el desafío, el reto que tenemos de ser más exacto cada día. Y lo otro, que rompiendo algunos paradigmas, entendemos que la gracia tanto del apóstol como la gracia del profeta no tiene que ver en absoluto para nada con un asunto jerárquico. No tiene que ver con un asunto de quién manda más. Lamentablemente hay mucha distorsión, hay mucha corrupción. Sí, sí, ciertamente, como decíamos en el renglón anterior, el orden determina gobierno, pero gobierno para Dios no es el quien más manda. El gobierno para Dios tiene que ver con funcionabilidad, tiene que ver con efectividad, tiene que ver con productividad, tiene que ver con propósito, tiene que ver con pertenencia, con naturaleza, con identidad, con destino. Para Dios el gobierno tiene que ver con otra cosa que obedece al avance del evangelio. Lamentablemente estamos viviendo una época donde los apóstoles son los que más tienen poder de liderazgo, más poder de gobierno, cuando desde el pensamiento de Dios un apóstol simple y llanamente es una gracia o un oficio fundacional que obedece a establecer el fundamento que más nadie puede poner sino ellos, para que la iglesia pueda ser edificada para la gloria del Señor. Amén, tío. Yo Amén, tío. pensé que ibas a tocar un poco Amén. también en el hecho de que hay hombres y mujeres que tienen esa gracia apostólica o profética y cómo eso se ve en el día a día con respecto a las distintas edificaciones, pues, que se están haciendo en distintas iglesias, pues. Bueno, lo que pasa es que hay mucha distorsión, de verdad. Lo que sí es cierto que el apóstol tiene ciertas características. Por ejemplo, el apostolado, una de las características del oficio apostólico es una persona en Dios, en la cualificación del Espíritu Santo, que tiene mucha profundidad de entendimiento en la palabra y puede sacar verdades reveladas que no le son dadas a un creyente común tenerla. ¿Ok? El apóstol Pablo tenía eso. De hecho, el apóstol Pedro escribe en sus cartas acerca del apóstol Pablo y dice, como el hermano Pablo escribe en sus cartas, que aún todavía leyéndola no la entendemos, porque el apóstol Pablo tenía ese don, esa gracia de poder ver cosas en la palabra, entenderla y que se le revelara en el Espíritu Santo, que en un creyente común no podía tenerla. Por eso son los que ponen el fundamento. Los apóstoles son los que ponen el fundamento, pero nunca en la Biblia, nunca jamás en la Biblia, no hay un versículo que determine
como decir, una hegemonía sobre la demás gracia. Las 5 gracias son complemento. En cuanto a rol, son diferentes las gracias, pero en cuanto a valor delante de Dios, tanto el apóstol como el profeta, como el evangelista, como el pastor y el maestro son iguales, ¿ok? Porque todo proviene de Dios, ¿ok? De hecho, la iglesia era edificada, y ya estoy terminando con esto, por supuesto, por el tiempo, porque el tiempo vuela. La iglesia del Señor, es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y la pregunta es, ¿por qué incluye los profetas? Bueno, sencillamente porque el profeta, el apóstol establece el fundamento, establece el entendimiento, la luz, la revelación, pero el profeta da dirección, el profeta da instrucción, el profeta apercibe a la iglesia, alerta a la iglesia, el profeta edifica basado en diseños, entendiendo los planos. Es decir, tanto en la gracia apostólica como la gracia del profeta trabajan mancomunadamente porque indefectiblemente están casadas, porque son gracias fundacionales. ¿Ok? Entonces, Tío, te iba a hacer una pregunta, que no sea muy porque difícil. a mí, yo siempre como que me gusta definir las cosas y a veces como que, por ejemplo, me he preguntado cuál sería como que la línea que separa, por ejemplo, a un maestro de un apóstol en este caso, y podría ser de un, yo también metería ahí evangelista hasta profeta, o sea, si pudieses definir como las diferencias o la diferencia, creo que los más parecidos serían maestros, apóstoles y tal vez hasta incluso evangelistas porque predican la revelación de Jesús. ¿Qué pensarías de eso, tío? Yo pienso que una de las grandes, la mayor diferencia entre la gracia del maestro y la gracia del apóstol tiene que ver con que la gracia del maestro es más, digamos, hacia adentro, más hacia la iglesia, más de enseñar lo que ya el apóstol ha puesto como fundamento. Y el maestro se actualiza en ese entendimiento y edifica la iglesia internamente. Mientras que el apóstol tiene una visión global, el apóstol tiene una visión de ciudad, tiene una visión de alcanzar naciones, tiene una visión holística, una panorámica espiritual muy amplia, expansiva, ¿ok? Mientras el maestro está como más supeditado, yo lo llamaría, haciendo una metáfora, que el maestro es como más materno y el apóstol tiene más paternidad, amplía más la Sí. visión, ¿ok? Y Ok, por supuesto, siempre el maestro va a trabajar sobre lo que está estableciendo como líneas de entendimiento el apóstol, ¿ok? ok, sí, sí entiendo, Entonces, tío. Y por ejemplo, un predicador, este tipo de gente como Itiel, no sé si has escuchado las prédicas de Itiel, que son predicadores que visitan diferentes iglesias a dar mensajes, revelaciones, palabras. eh, ¿Cómo lo verías? Como un apóstol también. pero no lo conozco, no sé. ¿Y quién es ese? No, Es como no. estos predicadores que visitan diferentes iglesias. eh, bueno, te voy a pasar una prédica de él, pero es un, Pero eso pues, hace es que hacen invitaciones a otros pastores. Bueno, tendría que escucharlo, pero yo básicamente, lo que pasa es que es un tema muy amplio. Hablar y pudiéramos sacar un tema de las características de lo que es un apostolado, del rol o el oficio del apostolado. Pero no todo predicador es apóstol, ¿ok? ok, Hay señales que aparecen en la palabra de Dios, la cual califican a la gente, al hombre de Dios, como fluir en el oficio del apostolado. Pero fíjense bien, es como el caso del pastor y el maestro. Por ejemplo, todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro es un pastor, ¿ok? Bueno, tú dices, To- tú no te- to- Ah, ok. todo pastor debe ser un maestro, pero no todo maestro es un pastor.
Entonces, hay Ok. como que ciertas cosas mucha diferencia en ese sentido. Pero lo que sí puedo decir en términos genéricos, que el apostolado tiene muchas señales. En el marco del libro de los Hechos, hay muchas señales, lo que son los prodigios, los milagros, lo que son el entendimiento profundo de la palabra, extraer verdades reveladas en el Espíritu para la iglesia, enmarcada en el diseño divino. Hay una cantidad de aspectos. El apóstol consolida las congregaciones, funda congregaciones en diferentes lugares. O sea, en muchos aspectos, muchos, pudiéramos pasar toda la noche hablando de lo que es el apostolado. El apostolado es más amplio, es más global, es más holístico, es más panorámico. Y su trabajo tiene que ver con el establecimiento y la consolidación de nuevos pastores, de nuevos ancianos, de nuevos líderes ministeriales. De hecho, Pablo, cuando viajaba, se quedaba hasta 2 años en un lugar estableciendo las iglesias y luego se iba a otro sitio. ¿Ok? Mientras que el maestro es más local, es más de adentro, más Ok. materno, espiritualmente hablando, más de cuidado pastoral. ¿Ok? El maestro se asocia más con el pastor que con el apóstol. Pero Entiendo. no todo el mundo que sale a predicar a las naciones y llevan temas, hay que escucharlo, pues no puedo omitir un juicio a priori porque no conozco. Pero hay perfiles genuinos y sinceros para calificar a una persona como apóstol, si en verdad lo es. Hay huellas. Mira, hay huellas. ¿Está bien? Más o menos, vamos ahí. Gracias, tío. Gracias, tío. Ok. Oh, terminamos por hoy, porque hay mucho de qué hablar. Tío, No, ¿te me parece que fueran encantó. 5 minutos? ¿Ah? Pareciera que fueran 5 minutos. De verdad, imagínate. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Que lo maravilloso de su palabra hace que el tiempo Sí. pase volando. Wow. Tío, ¿y cuándo Y van profetas? María, habla tangiblemente, María, que no te entendí bien. Esa fue Yuri la que estaba hablando, si no me equivoco. Yuri, Pero María está escribiendo. es que Gris está durmiendo. Ajá, pero puedes leer el comentario de María, por favor. Un momento. Sí, cuando van profetas a las iglesias, ¿es correcto promocionarlo? Wow, esa pregunta está demasiado Pero trivia, ¿vale? ustedes me están metiendo en problema a mí, porque yo solamente lo que Sí, estoy diciendo es claridad e iluminación a la mente de ustedes, pero no puedo convertirme en juez de nada, porque no me permito hacer eso. no me Lo que yo sí corresponde. creo, lo que yo sí creo que hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. ¿Ok? El profeta del Nuevo Testamento se califica y fluye en 3 áreas importantes. Si la profecía del Nuevo Testamento no tiene edificación, exhortación y consolación, no está en el diseño de Dios. El profeta neotestamentario edifica, exhorta y consuela a la iglesia. No la enjuicia porque no le toca hacer eso, porque ya el mundo está sobre juicio. De tal manera que si la profecía que se está dando en la iglesia, nuestras iglesias, contienen exhortación, edificación y consolación, está en el diseño de Dios. ¿Ok? Eso sí wow, puedo decir yo. poderoso. Tío, dos cosas. Pero es que finalizaste con ese broche que me brilló los ojos. Esto, Gracias, Yuri. bueno, lo primero que voy a comentar es que es la primera vez que escucho acerca de que son 5 gracias, pero lo que amé escuchar es que si ciertamente es más amplio todo el contenido apostólico, ninguna tiene una base para decir que jerárquicamente cuál es mayor o más importante. También considero que, o sea, es como hablar del cuerpo. Cada una de las piezas del cuerpo tiene el valor y la importancia de acuerdo a lo que le corresponde hacer. Así Correcto. que amé en la forma en la que expresó el tema como
como gracia. O sea, me gustó muchísimo ese enfoque. Me parece que es fácil de captar y no menospreciar el llamado, porque al final el propósito es único y es el mismo para todos, Claro. ¿no? Gracias, Yuri, por ese Eso es. comentario. Y quiero decir algo más, porque ahorita hay las corrientes teológicas que llaman sesionistas, que dicen que ya no existen ya los profetas, cada quien con su, como me decía mi abuela. Mi abuela decía, mi hijo, cada cabeza es un mundo y hay que respetar Sí, al también. Sí, pensamiento de cada quien. Pero, gracias. pero, pero Efesios capítulo 4, versículo 13, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no hay una manera gramatical, no existe. No existe una forma hermenéutica para romper ese texto y dividirlo en dos. No hay, no hay. Y el Gracias. mismo Dios que sigue Soy yo. estableciendo pastores, evangelistas y maestros, es el mismo Dios que sigue estableciendo apóstoles y profetas para este tiempo tan importante que es el tiempo final de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿estamos siendo apóstoles bíblicos? ¿Estamos siendo apóstoles con revelación de la gracia? ¿Estamos siendo apóstoles y profetas con un entendimiento claro del plan divino de Dios para este tiempo? Esa es la pregunta que debe resonar en nuestras mentes. Por eso debemos nosotros cada día intencionar más y más en el entendimiento en el nuevo pacto, porque de esa manera seremos más precisos y de esa manera seremos más exactos Y en la discernir, impartición de la vida que portamos. discerniendo también, tener el discernimiento para estar en medio de un mover así. Mire, mi tío, lo amo mucho. Dios le bendiga. Qué bueno que me pude Gracias, conectar el gracias. día de hoy. Un tema valioso que amé escuchar. Gracias. Ok, no sé si alguien más quiere opinar para orar y entonces despedir este tiempo maravilloso. Yo lo que quisiera es colocar, y yo quisiera como que colocar esto, tío, como un tema continuo, ¿verdad? Porque sí creo que hay mucha profundidad, mucho tela que cortar, por decirlo de una forma más coloquial, el cual, mm, si me hicieran Bueno, si me hicieran la pregunta otra vez, ¿estamos preparados para defender la fe? ¿Estamos preparados para defender lo que estamos viendo? ¿Estamos preparados para todo el tema profético, lo que quiere decir profecía del bueno, Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento? Sí, bueno, dale, yo no tío. sé si ustedes quieren, vamos a atender la pregunta de Daniel y hablamos un poquito más sobre el perfil en términos genéricos del apóstol y del profeta como gracias fundacionales para la semana que viene. Y nos Amén. metemos con eso y hacemos una clara distinción y con una claridad precisa exponemos lo que son el rol del apóstol en el nuevo pacto y el rol del profeta en el nuevo pacto. Y luego iríamos Amén. con las otras gracias en otros contextos de tiempo. Pues. Sí, Tío, tío, y mete los tres, tío, apóstol, profeta y maestro, que se parecen. Bueno, pero entonces tenemos que darle un poquito más, amén. como hora y media. No, bueno, más clases, tío, dosifica, acuérdate, tú dices, la verdad se imparte y se dosifica. O bueno, la compartimos en dos clases, tan tranquilo, no hay ningún problema. Yo preparo eso. Pero sí, sí Eso, es ya. un tema amplio, pues. Ahorita lo que quise es dar una panorámica de todas las cosas y creo que nos vamos contentos porque podemos asimilar esta palabra. ¿Ok? De hecho, si no me Amén. equivoco, la base es apóstoles y profetas y luego viene maestros y pastores, correcto, que es que es el tío, básicamente. Maestro y pastor, tío, usted se le ve, usted no puede ni discernir, usted se le nota. Amén. Gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. Voy a tener que mandarte un cheque, oíste, por defenderme tanto. Oye, No, vale, vale. usted me paga bien, Dios paga bien, Dios paga bien. Tío, acuérdate, Filipenses 3, 4, 5 y 6, tío. Oh, Es el Ah, mejor. suéltalo, suéltalo. No me lo tengo de memoria, solamente me lo voy a aprender para la próxima clase. Bueno, vamos a orar entonces. Damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos hoy conectados
y agradecemos a Dios por su inmenso amor con que nos abraza cada día, ¿sí? Así que voy a orar por ustedes y nos despedimos con mucho cariño y amor. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Pedimos que tu amor, ese amor eterno, nos abrace y cada día podamos caminar con la plena convicción de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendice a los sobrinos, a las sobrinas. Bendice este grupo que anhelan escuchar de tu palabra. No tenemos una palabra absoluta, porque la verdad es Cristo y Él es el absoluto, pero estamos caminando hacia ti, Señor. Estamos avanzando hacia ti, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu carácter, anhelamos tu santidad, Señor. Y pido que esta palabra que ha sido expuesta en el día de hoy, ellos la puedan madurar, la puedan meditar, la puedan reflexionar, Señor amado. Y antes de impartirla a otras personas, ya sea de los púlpitos internos o los púlpitos de calle, ellos la vivan, que esa verdad se haga real a su espíritu, Señor amado. Y una vez hecha realidad a su vida espiritual, ellas puedan expresarlo a otras personas. Así que pido que sean revestidos de conocimiento, de poder, de sabiduría, pero sobre todo las cosas que sean revestidos del temor a Dios, al Dios a cual les sirven con una fe genuina y con una fe sincera, Señor. Te doy gracias. Así que en esta noche recibe la gloria, recibe la alabanza, la exaltación a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro amado Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén. Amén, amén, tío. Bendiciones, bendiciones, Esteban, María, bendiciones, Amén, todos, tío. Danielito, Yuri, todos, los amo, los abrazo con mucho cariño. Dale, Amén, Tío, tío. Te un extrañamos por aquí, privilegio tío. escucharte. Gracias, dale, tío. bye, bye. Bye, bye.